Soy la detective Olivia Benson de Víctimas Especiales. Ya comienzan los especiales de paisaje literario, Talentos de Voz. Buenas, buenas. Bienvenidos al 47º especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario. Un programa dedicado a esas voces que nos hicieron imaginar miles de mundos. Hoy vamos a estar charlando con la actriz de doblaje mexicana Marta Querigma Flores Galaviz, más conocida como Querigma Flores. Ya un nombre que da mucha, pero mucha personalidad. Lo vamos a charlar con ella, el significado que tiene, el por qué, ya que es importante. ¿Llama la atención? Sí. Tiene un significado detrás de importancia. Pero lo vamos a dejar para dentro de un ratito esto. Lo que sí, dentro de los trabajos en donde vamos a poder escuchar la voz, el trabajo de Kerigma, está, por ejemplo, Morana en Castlevania, Olivia Octavius o la Doctora Octavius en Spider-Man Un Nuevo Universo, Naevia en las series de Espartaco, Serafina en La Brújula Dorada, Sue Murphy en If Is for Family, Lady Sara en La Favorita, Hela en Thor Ragnarok, Carla Dankler en El Club de las Madres Rebeldes y en La Navidad de las Madres Rebeldes, Erin Gilbert en Casa Fantasmas, Natalia Boavista en CSI Miami, Marisol Suárez en Devious Mates, Emily Prentice en Mentes Criminales, Nico Robin en One Piece y Tristeza en Intensamente. Vamos a darle paso ahora a Kelingma a ver qué tiene para contarnos. Bienvenida a Paisaje Literario, Kelingma. ¿Cómo va todo por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí en la Ciudad de México con una tormenta terrible, espero que no nos falle internet, pero estamos bien, llueve muy fuerte, pero todo bien, Bueno, perfecto. aquí en lluvia de otoño. Seguramente no va a pasar nada. Igualmente están acostumbrados ahí en Ciudad de México con las tormentas. Más o menos, más o menos. Antes de empezar con las preguntas y demás, obviamente ya llamas la atención con tu nombre, ¿no? Con Keridma. Y estuve averiguando un poco y es un nombre que ya de por sí tiene un peso importante. O sea que ya arrancás en la vida con peso. Pues yo qué te digo, Gustavo, fíjate que hace poquito justamente me habló una directora de casting Ujú. para un proyecto por ahí, ¿no? Creo que ni siquiera se va a hacer, por eso no hablo de él, pero lo Ujú. lindo fue que no nos conocíamos, él conocía a René porque René García, que algunos de ustedes lo deben conocer, es mi esposo. Ujú. Entonces él hace imagen también y bueno, ella es una directora de casting importante en México de imagen y me llamó para ese proyecto de voz y entonces empezó así como tú, diciéndome, ¿qué onda con tu nombre? Y entonces justo le decía que yo pienso que el nombre sí te marca, ¿no? Que el nombre sí te define, que cómo te nombren desde niña o desde niño te define, ¿no? No es lo mismo estar escuchando Sol, ¿no? Que te llama Sol, por Ujú. ejemplo, a que te llama, o Esperanza, o que te llamas como tu papá o como tu mamá, en dado caso que te hayan puesto el mismo nombre, y o escuchar un nombre extraño, ¿no? O singular, y sabes que nadie más, ni en tu salón, ni en tu escuela, se llama como tú. Pues entonces, pues así, así fue conmigo, ¿no? No, pero más allá del nombre que llama la atención, antiguamente acá en Argentina éramos más clásicos, ¿no? Carlos, Rubén, tal como decís, Soledad, Verónica. Hoy en día te encontrás nombres que vos decís, Dios mío, ¿esto de dónde salió? Pero no sabemos, hay algunos que ya se van al extremo poniéndole PlayStation, algún otro nombre, o Goku, o Vegeta a lo mejor. Y Exacto. vos decís, Sí, pero sí. ¿cómo podés? Pero acá lo había buscado, lógicamente, la definición es bastante larga, ¿no? Pero dice, Uh -huh.
Es la proclamación ungida y testimonial de Jesús muerto y resucitado, constituido Señor, Salvador y Mesías. O sea, por eso digo, tiene desde el principio, obviamente me imagino que lo deben haber elegido, no de casualidad fue esto, ¿no? Tus padres, pero digo, viene con un nombre es pesado, pero no mal, ya desde que nace o antes, cuando fue elegido y demás. Entonces, cuando viene así, digo, vamos a buscarlo, a ver qué es, porque no es común y me gusta. Así que, bien, bien. O sea, ya para arrancar, Sí, tenemos que en arrancar de realidad esta manera. es un verbo en Ujú. realidad, es el querigma, ¿no? Claro. Ni siquiera está diseñado para ser nombre de una persona, es un hacer. Entonces se podría resumir en una predicación con Ujú. hechos, en algo que se predica y se cumple, ¿no? O en anunciar una buena nueva, por ejemplo. Entonces, es curioso porque el nombre, como te decía, yo pienso que sí te forma, ¿no? Y con esta profesión que yo tengo sobre Ujú. hablar, sobre compartir, yo hago mucha publicidad comercial también, pues es dar la noticia, ¿no? Y Ujú. por otro lado, eh, uno de los temas importantes en mi vida, un issue en mi vida, es esto de la coherencia. Y yo Ujú. siento que va incluido ahí en mi nombre, ¿no? De ser coherente, de, pues de tratar de llevar a los hechos lo que piensas, ¿no? De predicar con la acción, eso Ujú. sería más o menos. Y pues sí, me encanta, siento un peso, ¿no? Porque no es nada ligerito, pero bueno, pues también yo soy actriz de formación, estudié aquí en la Ciudad de México en la Escuela Nacional de Arte Teatral de Bellas Artes. Entonces toda mi vida pues ha sido mi manera de mirar, ¿no? La acción es mi manera de ver. Entonces soy una persona totalmente dramática, no en el sentido de que mi vida sea un drama, porque ha sido una belleza y una bendición, Ujú. pero sí mi manera de mirar es esa, es como actriz. Entonces yo creo que pues mis padres, mi padre en este caso, que fue el que seleccionó el nombre, no se equivocó, ¿no? Y aunque mucho tiempo no me gustó, eh, ahora lo celebro y me Ujú. gusta mucho, me significa, ¿no? Me define, eso siento. No, además que es un nombre que da carácter y ya de por sí a la hora de escucharlo y pronunciarlo, no es un nombre que suena débil y además no pasás desapercibida en ningún lugar. A ver, si te gusta pasar desapercibida es una cosa, pero viniendo desde el arte y demás que no creo, claro, ya entrás pero de una manera increíble. Sí, está bien padre. O sea, creo que cada vez más, y bueno, y con la edad y con la Ujú. experiencia, pues te vas dando cuenta como si hay cosas que te van marcando y sucesos en la vida, pues que tienen que ser, ¿no? Y que está bien reconciliarse con ellos. Entonces, yo mucho tiempo, o sea, de chavita, por ejemplo, estaba muy enojada con mi papá porque el chavo que me gustaba, la primera vez que me habló, un chavito que me gustaba, me dijo, cuando me preguntó mi nombre, y yo le dije, Kerigma, y él me dijo, no, ya en serio, dime cómo te llamas. Y yo odié a mi papá en ese momento, ¿no? Pero después de haber pasado como por esas cosas o las bromas sobre tu nombre o todo esto, pues, pues yo ahora disfruto mucho de mi nombre. De hecho, dentro del medio de la locución, pues es casi una marca, ¿no? Yo cuando Ujú. hago mis castings simplemente digo Kerigma y me ha pasado que dicen, ya te quedaste, que se quedó la del nombre raro. Entonces, pues soy yo, ¿no? Entonces, aunque no lo sepan pronunciar, pues ya, esa soy. Dios mío. Bueno, a ver, venís desde una familia rodeada por el arte, entonces ya empezamos de una manera diferente la vida, calculo, ¿no? Y cómo te vas rodeando. Pero más allá de esto, ¿cómo nace en vos lo que es la inquietud por la actuación y cómo te vas desarrollando a lo largo del tiempo en esta maravillosa profesión? Mira, como bien dices, pues yo vengo de una familia
donde mi papá era comediante, fue comediante aquí en la Ciudad de México y bueno, estuvo también en América Latina. Eh, y mi abuelo, bisabuelos fueron músicos y pues yo desde niña siento que mi temperamento era así, ¿no? Mi manera, como te decía hace un rato, de mirar la vida, de vivir la vida, de experimentarla, era a través del arte y a través del arte dramático, ¿no? Todo en mi casa es muy intenso, todo sabe mucho, todo huele mucho, todo, no sé, todo, siempre tenemos una mirada muy intensa hacia la vida, ¿no? Este, y, y pues yo creo que ese es mi temperamento y yo traté de negar muchas veces esta como consigna un poco de ser actriz, ¿no? Porque desde niña era como, esta va para actriz. Y yo decía, hubo un momento que dije, no, claro que no. Lo negaba. Yo decía, yo voy a ser directora. Sí me gusta, pero por atrás, ¿no? O sea, yo voy a ser directora de teatro, voy a ser directora de cine, incluso estudié fotografía en movimiento también para hacer cine y varias cosas. Y luego la vida me regresó al teatro y porque creo que es algo que sé hacer, ¿no? Independientemente de que a la gente le guste o no lo que yo haga, que a veces lo haga bien o a veces no tan bien, eh, yo es algo que sé hacer, que está en mí. O sea, la actuación, si bien mis maestros me ayudaron a afianzar el desarrollo de un personaje y nombrar un poco lo que yo hago, y darle una técnica, pues yo siempre he actuado. O sea, me refiero, me encanta vivir mi vida a través de otros personajes sin tener una personalidad múltiple porque no la tengo, pero me refiero la mirada, ¿no? Mirar al ser humano. Eso es una manera de los artistas también, ¿no? Porque nuestro instrumento es el otro. Entonces a mí me encanta, tengo una relación amor-odio con el ser humano, adoro muchísimo al ser humano, me parece que es maravilloso y me parece que podemos ser terribles también, ¿no? Entonces, me encanta observar. Y bueno, pues así entré a los 17 años a una escuela de teatro como un juego más que otra cosa. Después te digo que estudié cine y fotografía y me invitaron de esta escuela que te digo que era como más como un juego a hacer una obra y cuando llegué ahí estaban haciendo los exámenes para la escuela de arte teatral y una de las chicas que nos entrenaba me dijo que por qué no lo hacía y yo le dije, bueno, lo voy a hacer, pero en una soberbia un poco fuerte dije, bueno, pues lo voy a hacer, ¿no? Pues a ver qué. Y que me quedo entre muchísima gente. Hicimos el examen 570 y tantas personas y nos quedamos únicamente 42. Entonces, pues ya que pasamos todas las etapas y me quedé, pues tuve que dejar de negar esta vida mía que es la actuación, ¿no? Y bueno, pues así. Y luego lo otro fue llegar al doblaje, ¿no? Que yo nunca pensé. La verdad es que así como hay mucha gente que ya sabe y que el doblaje y que desde que eran niños y todo, yo no, a mí me gustaba. Me costó mucho trabajo entender de niña que no estaba hablado a mi idioma, lo que yo veía. Y por supuesto, cuando vas creciendo y escuchas las voces de películas de Disney, por ejemplo, pues siempre piensas con, ay, qué bonito ser la voz de una princesa, ¿no? O de una bruja o de lo que sea. Entonces, de esos personajes icónicos. Y nada más me pasaba por la cabeza, pero no lo busqué tanto. Mi hermana Gwendolyn Flores, que ya se dedicaba al doblaje, en mis últimos años de la carrera de actuación, pues que yo ya no vivía con mis padres y que tenía que trabajar y estudiar, ya no podía seguir mesereando porque era un año muy difícil para los exámenes y de tiempo. Y me dijo, ¿por qué no pruebas en doblaje y cuando tengas un rato vas? Entonces, pues así fui yendo a doblaje y a locución y tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte, sobre todo en la locución. En el doblaje me costó más trabajo, pero en la locución comercial tuve mucha suerte y entonces, pues así comencé y me atrapó al grado de que es de lo que
más vivo ahora, ¿no? Y es lo que hago a diario, actuar para comerciales, bueno, hacer voces para comerciales, locución comercial y hacer doblaje. Entonces, hago teatro todavía, cada vez menos, y bueno, ahora en esta situación, pues, pues este año no he logrado hacer nada de teatro, pero, pero eso fue un poco fortuito llegar al doblaje. Lo otro siento que ya estaba escrito en mí. Antes de seguir, voy a nombrarlo porque es lo mismo que le dije a Fabiola Stevenson en su momento que decía, no, mi papá, mi mamá, mi papá y mi mamá. Digo, por favor, te pido, hay que nombrarlos para que la gente... Uno dice, no, mi papá. O sea, nombrámelos, por favor. Yo los tengo acá, sé quiénes son, pero para que la gente también los identifique, los busque, que tenga esa inquietud, ¿no? De quiénes fueron. Bueno, mi papá, te decía, un comediante, Tony Flores, Ujú, era imitador, eh, tocaba instrumentos, él se nombraba un showman, ¿no? ujú, Así se estilaba decir, porque era gente que hacía sus rutinas de comedia, como un poco lo que es ahora en stand-up, ujú, pero aparte con música, imitaciones y demás, y era una persona muy estudiosa, autodidacta, aprendió a tocar como unos que serán 20 instrumentos él solo y, y pues una persona muy, muy sensible, un hombre con una sensibilidad increíble y desarrollado su lado femenino de una manera lindísima que me dio una visión de la vida que yo qué te puedo decir. Mi papá era mi máximo, era mi máximo, ¿no? Porque no tanto como vemos a los papás como Superman, ¿sabes? Como ujú. superhéroe. Mi papá llegó a ser para mí el humano más maravilloso e imperfecto que me dejó verlo. A mí, el que mi papá me haya mostrado su vulnerabilidad, su lado oscuro y su luz, yo lo celebro muchísimo, porque me permitió ver al humano que había en él. Entonces ahí está mi admiración por él. Mi hermana, Gwendolyn Flores, locutora comercial, Ujú, también ella es comunicadora, estuvo hasta hace poco en un canal y también es actriz de doblaje. ujú, Y bueno, así se va dando mi vida. Mi hermana Sheila Flores también es actriz de teatro, productora de teatro. Este, Su esposo se llama Joaquín Cosío, es un actor ujú, mexicano muy reconocido, está en Hollywood, ujú. actuando, pues cosa que no es fácil para los latinos. Entonces, pues así va mi día a día. Y bueno, finalmente, y no menos importante para mí, mi esposo adorado, René García. Y que te voy a contar una cosa bien bonita, si me permites, Gustavo. Pero por favor. Fíjate que cuando yo era niña, muy chiquita, como unos 4 años, fui al teatro y entonces fui a ver dos obras y yo soy malísima para los nombres de las obras y de músicos y de todo. Soy malísima para los nombres. El chiste es que fui a ver dos obras y yo recuerdo que cuando las vi, había un niño actuando ahí y yo decía, yo quiero hacer eso que él hace. Yo quiero hacer eso que él está haciendo, ¿no? Y eran unas obras de un dramaturgo y actor y director mexicano, un hacedor teatral muy importante que se quedó como ícono en México, que se llamaba Cachirulo. Ujú. Y entonces ahí salía ese niño y yo, en realidad, a la hora de contarlo, siempre pensé en mi memoria que era solamente una obra la que yo había visto. Pero entonces, después, conocí a René y él me contó que hizo teatro desde niño. Y entonces, cuando me contó sobre unas de sus obras, yo recreé en mi cabeza las imágenes. Y entonces le dije, yo te vi cuando tú eras niño en el teatro. Y yo dije, yo quiero hacer eso que él hace. Y resulta que, bueno, ya juntando lo que yo recordaba y lo que él sabía,
pues lo vi en 2 obras distintas y yo lo recuerdo a él y recuerdo como yo decía, yo quiero hacer eso que ese niño hace, pero no sabía que se iba a convertir en el amor de mi día a día y que me iba a casar con él. Él dice que desde entonces lo sigo, pero no es verdad. Solo nos encontramos. Antes de seguir, le voy a agradecer a dos personas, a Marcela, que es la que insiste siempre de nuestro lado en las entrevistas y todo, y a Alex Villamar, que es Claro. un amor de persona. Encima, Marce me va contando algunas cosas que hace y todo, y me da una ternura porque hace las cosas con tanta felicidad. Y Así es. me alegra mucho entre tantas cosas que pasan, ¿no? No solamente hoy, todo, a lo largo de toda la vida. Encontrar gente así con, más allá de la buena onda que tiene, sino que le guste y que esté contento cada cosa que emprende. Y le dije, mira, porque si bien esta entrevista la estamos pasando en cualquier otro momento y demás, la estamos grabando justo en un día que no importa el poeta, pero justo publicamos una poesía que se llama Tristeza, ¿no? Y no por tristeza, porque ay, que es una lágrima, que yo, sino después vamos a hablar, ¿no? Por uno de los personajes, pero a lo que voy, estas cosas que a veces que se pasan, qué sé yo, y después va juntando ciertas cosas. Yo creo en lo que es mucho este tipo de causalidades. Y cuando encuentro algo así, voy a decir, upa, pero mira que se podía haber llamado de cualquier otro. No tengo muchas poesías de este autor que publicamos. Digo, mirá vos qué justo, porque me voy a haber tocado cualquier otro tema como otros títulos que hay también. Entonces yo creo un Qué poco bonito, a en mí esas también me encanta. cosas. Sí, a mí también me encantan esas causalidades, ¿no? Me maravillan, es parte de la observación Ujú, que me sigue maravillando del mundo, que me regala magia en él, ¿no? Y me encanta poder estar atenta para descubrirlas. Entonces, ujú, porque uno está padre sentirse especial, ¿no? ujú, Y está padre sentirse el protagonista de su propia película. Y, y, y bueno, está bonito tener la visión, el corazón, eh, este, y todos los sentidos muy abiertos para poder percibirlas, ¿no? Porque igual y se nos van en el día, quién sabe cuántas. ujú, exactamente. Bueno, impartís también clases en Millbox. Es así, ¿no? Y ahí conocí a Alex, Ajá. fíjate. Ahí conocí a Alex. Yo doy una clase, bueno, un módulo dentro de este diplomado de Millbox, que Ujú, está súper bien diseñado, la verdad, que se llama actuación para doblaje. Entonces, los chicos que están estudiando ahí, primero, en algún momento llevan actuación, que es la base del doblaje. La especialidad es el doblaje, ¿no? Es el doblaje de voz, pero la actuación es la base. Nosotros somos actores y podemos dedicarnos principalmente al cine o al teatro o a la televisión o a todo, y también podemos dedicarnos al doblaje. Entonces somos eso, pues artistas de la voz. Entonces la actuación pues es la base, porque también nosotros doblamos a actores la ujú, mayoría de las veces, ¿no? Entonces, pues yo doy ahí actuación para doblaje, como te decía. Ellos vienen de tomar actuación como base, ellos se presentan, hacen un monólogo y se presentan frente a un público. Después les dan algo de técnica, pues enseñarles el micro, la cabina, qué es un loop, cómo se divide, usar los audífonos, aprender a escucharse, tener esta relación. Y yo todo lo que, bueno, no sé si logro que todo, mm, pero el objetivo es que lo que ellos aprenden en la actuación, aprendan a llevarlo hacia la actuación frente al micrófono, que es otra técnica, ujú, ¿no? La emocionalidad y las bases son las mismas, pero pues tú no te puedes soltar a llorar a moco tendido frente al micro porque mm, no se te entiende nada, te sale saliva por todos lados y el moco y todo, pues no. Entonces eso no sirve frente al micro. Y sin embargo, tu voz se tiene que escuchar como si sí estuvieras llorando en medio de la escena de la guerra, ¿no? Aunque tú estás adentro de una cabinita. Y se tiene que entender todo
porque así lo piden, aunque Ujú. hay muchos que nos peleamos con eso. René es uno de ellos, porque dice que nos estamos muriendo así en la peli, y entonces así de, oh, adiós. Y te dicen, ay, ¿me lo puedo volver a dar porque no se escuchó el AS? Y tú, ¡ah! Así de, pero si la gente se está muriendo, ¿no? Claro, Entonces, vas a estar a la muriéndote gente con estilo y con buena que se pronunciación preocupe encima. porque es actor, pero bueno, así nos lo piden, ¿no? Que se escuche para todos y que todos oigamos a Dios. Y entonces tienes que decir ese adiós con, con el aire que se necesita, pero que se escuche todo. Entonces, pues yo doy ese módulo y ahí tuve la fortuna de conocer a Alex, que como bien dices es un chico que cautiva porque es muy amoroso Ujú. y sonríe mucho. Y bueno, pues yo aprendo mucho de ellos, me refrescan, ¿no? Me, me conmueve muchísimo ver su pasión y su entrega para, para poder incursionar en este medio del doblaje que ellos admiran muchísimo y está bien padre. Yo estoy muy contenta de formar parte de esta academia y de este programa que me parece muy bueno porque los va llevando por distintos módulos con distintos maestros Ujú. y que estamos especializados en cada una de las partes que damos, ¿no? Exacto. Bueno, comentame una cosa. A ver, tu voz aparece en infinidad de videojuegos, pero infinidad. Contame estas experiencias en los videojuegos que sabemos por varias entrevistas que son distintas, que tienen solamente un audio nada más, que no Así tienen es, imagen ni nada, pero la así es. experiencia en tu vida con estos videojuegos. Um, pues se parece, ¿qué te podría decir? Como un poco hacer una radionovela, porque también te metes dentro de una cabina, no ves más que las gráficas, como bien dices, pero, pero pues tienes que estar inmerso en la situación, ¿no? Si estás en un campo de guerra, si es algo bélico, si es algo de época. Aparte, imaginarte y creerte que eres ese ser que no existe, ¿no? Y que no tienes muchas de las veces referencia. Yo a Urbosa, por ejemplo, ya la vi hacia el final. No tenía la gráfica, no sabía cómo era, ¿no? Solo me dijeron, Xochitl Ugarte, que es una gran directora de doblaje y una Ujú. magnífica actriz y mejor ser humano, eh, me dio las características de Urbosa y me dijo cómo era una mujer fuerte y demás, pero yo la pude ver ya hacia el final, donde grabamos las animaciones, ¿no? Este, pero, pero bueno, es muy cansado, es muy cansado porque te pasas diciendo, no sé, acabo de hacer uno antier y que fueron, que me dijeron que eran 5,000 no sé cuántas frases, ¿no? Y gritas y haces, te voy a hacer los sonidos porque son muy chistosos. O sea, de repente tú escuchas tu guía y nada más oyes, y tú, ¿no? Y luego, ¡ah! ¡ah! ¡mm! Perdón que te grite, espero que no te estés aturdiendo, pero así te la pasas. De hecho, en Estados Unidos, y tengo entendido que en Europa también, los actores de videojuego pidieron que subiera el pago, porque es muy cansado para la garganta, Ujú. por más técnica que tengas, es tanto y tanto grito y tan continuo que pues el desgaste es durísimo, ¿no? Pero es muy divertido. Y cuando ves el resultado, y sobre todo lo que me ha pasado a mí en los videojuegos, es que ha sido un cariño increíble de los fans, ¿no? De los gamers. Es increíble. Yo que no juego nada, yo me quedé así en el Nintendo que le disparabas a los patitos, no sé si, ¿sabes? Sí, así es horrible. Y en el Mario Bros. Ese clásico de las... Ya ni sé qué Mario Bros. Era, pues. Pero, pero nunca más. O sea, yo los gráficos de ahora nada más no los entiendo. Nos reunimos para celebrar cuando salió el juego de Zelda Ujú. y nos reunió la empresa super padre, a los actores,
y así, ya sabes, palomas, así jugando todos. Yo llevé a mi hija y me pasaron el control para que jugara. No, pues no, nunca supe dónde era arriba, abajo, a un lado, al otro, ¿no? Y mi hija estaba chiquitita y nunca había jugado un videojuego. Entonces, no tenemos en casa consola. Y entonces le pasamos y supo súper rápido adaptarse al espacio, ¿no? A esa virtualidad y pues es increíble. Pero bueno. Y bueno, pues la respuesta de los gamers que ahora se identifican muchísimo con la voz y bueno, van acompañadas de esas gráficas increíbles que se hacen en esta industria que es de las más poderosas, según sé, ¿no? La del videojuego. Es un mundo difícil para mí, es algo que me cuesta entender. De hecho, me cuesta muchísimo la temática porque yo creo que en otra vida fui muy violenta o algo así, porque yo con la violencia no puedo. Y curiosamente en doblaje, y en los videojuegos siempre hago la mala, la bruja, la súper violenta, ¿no? La jefa del ejército de no sé dónde y me peleo con alguien. Pero la violencia me cuesta muchísimo a mí. Pero pues es parte de mi trabajo y me da la oportunidad de sacar un lado mío que me cuesta, ¿no? Y me cuesta entender ese universo, pero estoy muy agradecida de la respuesta y del cariño, ¿no? Me hace mirarlo de otra manera también y entonces me divierte mucho hacerlo. Bueno, ¿qué papel juega en tu vida la literatura? Yo empecé a leer muy grande. Digo muy grande porque cuando yo entré a la escuela de teatro, a estudiar teatro por primera vez, cuando te decía a los 17 años, fue cuando comencé a leer más o menos. O sea, a leer por gusto, ¿sabes? No a leer lo que te dejaban en la escuela y eso, a leer por gusto, a tomar un libro por gusto. Y mi casa, aunque era un lugar muy artístico, como platicábamos hace rato, no era un lugar con libros. Mi papá, como decía, era un autodidacta, entonces no había más que alguna revista por ahí, pues una Biblia, ¿no? Estaba el arte de amar de Eric Fromm, pero pues uno no lo toma así como a los 4 años, ¿no? O sea, a los 7 que empieza a leer, pues no, porque no tenía dibujitos. Y entonces no era un lugar de muchos libros. Y bueno, mi papá venía de una crianza muy humilde en un pueblo en el norte de México, de la República Mexicana, un puerto. Y pues la posibilidad de educación era muy corta ahí, así que pues él se fue alimentando de todo lo que pudo para ser quien era y yo creo que cuando él muere, se fue con un gran bagaje cultural porque estaba muy abierto a recibir todo. Entonces, pues yo no estaba muy apegada a la lectura, la verdad, hasta los 17 y todos los chicos que yo conocí, mujeres y hombres a los 17 años, ya habían leído mucho, eran hijos de intelectuales la mayoría. Curioso, con los que yo me topé en la escuela de teatro. Entonces eran chicos que hablaban de Nietzsche, ¿sabes? Y yo no había leído ni El Principito. Entonces fue un choque para mí. Y como ellos hablaban de tantas cosas y de pintores yo me devoré todo lo que pude a partir de los 17 años y como hasta los 28. O sea, como en 10 años leí todo lo que pude, muchísimos ensayos, vi toda la pintura que no había visto de niña, escuché toda la música que no había escuchado, fui a la ópera, ballet, museos, y pues me devoré todos los libros que pude en ese tiempo. Hace poco publiqué una foto del buró de mi esposo
que siempre tiene 3 libros a su lado. Yo leo de uno por uno y ahora me tardo más. Ya no tengo esa prisa por leérmelo todo. Y él siempre lee varios y me encanta porque yo apenas puedo uno y él siempre está brincando entre uno y otro. Y bueno, ahora sí compartimos muchísimo la literatura con nuestra hija Ananda, que tiene 7 años y que justo pues, está aprendiendo a leer, o mejor aprendió a leer en esta pandemia, ¿no? Ujú. En este tiempo. Entonces ella desde chiquita ha tenido un librero a su altura para poder tomar los libros que quiere y la literatura infantil contemporánea o a la que yo no tuve acceso me ha asombrado muchísimo, me encanta, me fascina. Fui a Buenos Aires también alguna vez Ujú. y me maravilló muchísimo ver la cultura que tenían hacia la lectura. El chico que te llevaba en el taxi traía un libro, ¿no? Bueno, tú sabes, la librería que tienen ahí, te digo que soy mala para los nombres, soy una pena. Y ayer me encontré una postal de la librería esta famosa que tienen, guapísima. ¿Cómo se llama? El Ateneo. El Ateneo. Y Ujú. se la enseñé a mi mamá y ve, no me acuerdo. Es que le estaba prestando un libro de un autor mexicano ayer y cuando lo abrí estaba esa postal ahí como de separador. Entonces, bueno, pues ahora ya no es este amor como adolescente, no se me había ocurrido, pero ahorita que me lo estabas diciendo, fue como este amor en el que, ¿no? Con mucha prisa, en el que te conozco y desbordada en una pasión y me los voy a comer todos y a veces aunque no los entienda, ¿no? No importa, pero entonces veía muchísimo cine europeo, por ejemplo, entonces lo comparaba, ¿no? Muchísimo cine de arte, al cual que se le llama cine de arte, y entonces tenía una fuerza para leerme todo y quería leerme todo. Y bueno, el primer libro que leí completo sin que me lo pidieran fue La insoportable levedad del ser. Oh. Y después de ese, a los 18 años, leí, o sea, bueno, no me refiero a que después de ese, pero más o menos por ahí. Ujú. No fue el único, pero después de ese, después de haber leído La insoportable levedad del ser, leí El Principito. Ujú. Y leí a Germán Hesse, que es literatura que regularmente lees un poco más joven, ¿no? Ujú. Y, y bueno, pues para mí me abrieron un mundo, me abrió un universo y mi relación ahora es más pausada con los libros. Este, Estoy leyendo ahora algo sobre la emocionalidad, que es un tema que me fascina. Cuando puedas platicar con Alex, pues ya les contará un poco cómo son mis clases y justamente están Ujú. basadas en todo el desarrollo de las emociones, en el compartir la emocionalidad, que es lo que hacemos los actores o debiéramos hacer o a lo que aspiramos. Y estoy leyendo eso de una chica chilena que se llama Alba Emoting. Entonces estoy leyendo sobre eso de las emociones y me encanta. Es el segundo libro que leo sobre ella. Sobre ella, el primero, lo clase con Alex. Entonces, pues bueno, pues ahora voy más pausada, sin prisa. Ahorita Alex me mandó el poema del que estabas hablando y también lo leí. Pensaba en Virgilio Piñera, por ejemplo, que Ujú. a mí es un poeta que me gusta, cubano. Mm, y bueno, pues eso, ya mi relación con los libros, tienen un lugar muy especial en casa los libros y eso me gusta. Cada casa, René y yo hemos compartido 5 casas y en esas 5 casas que hemos tenido, los libros siempre han ocupado un lugar especial y me gusta eso, me gusta tenerlos ahí para consultar y incluso como objeto, ¿no? Me gusta Ujú. mirarlos. No puedo leer, ya que me preguntabas de mi relación, no Ujú. puedo leer nada virtual. Me,
cuesta muchísimo trabajo, no lo disfruto de la misma manera. Vamos, a que no sean artículos o algo así, pero un libro completo, uff, ¿no? O una obra de teatro, no puedo, me cuesta. Y yo me acostumbré con el tiempo por el tema de haber perdido la vista, no me queda otra, pero Ajá. si bien a mí me pasaba como vos, en el secundario lo leía por obligación, siempre me llevé bien porque de hecho cuando tenía que leer un libro era uno de los que tenían mejor nota. Después era un desastre en todo lo demás, ¿no? No es que en lengua, en literatura era bueno, no, era en los libros. Después me iba mal en toda la materia. Me costaba el análisis sintáctico, todo, cosa que hasta el día de hoy me dicen, Ceci, que es la que me acompaña en el programa literario, me dice, no, porque tal y tal cosa. Digo, Ceci, no me expliques porque la verdad que no entiendo nada. O sea, yo terminé el secundario y me olvidé de esa etapa de mi vida. Cerré la persiana. No sé qué análisis sintáctico ni nada, sí, verbo, sujeto, y hasta ahí llego. Olvídate. Algún artículo por ahí, nada más. Entonces se ríe, digo, pero no, porque tengo problema con esto, no te puedo ayudar. Así que déjalo ahí. Pero claro, después, con el tiempo, ¿Pero tú eres escritor? no, ¿Por, ¿Tú ojalá. eres escritor, Gustavo? ¿O por qué este nombre? No, el tema es, gracias a Facebook, le mando un saludo muy grande. El programa se llama Paisaje Literario. Claro, Por yo esto. tenía el nombre Paisaje Literario. Y un día a Facebook se le ocurrió, porque tenían 5.000 personas, no, es una Ujú. organización. Las organizaciones no pueden tener perfil de Facebook. Entonces no me quedó otra que pasarlo a página. Como el contacto con la gente lo tengo a Ajá. través del perfil, digo, bueno, voy a poner mi nombre, porque si no, me lo van a dar de baja de vuelta, por lo menos que vean un nombre de persona. Entonces trato de o sea, publicar en Paisaje, compartir en Gustavo Literario y tratar de pasar lo más desapercibido posible, porque si otra vez lo mismo, no, me están jorobando. Así que, no, es gracias a los amigos de Facebook, les voy a mandar saludos, que tuve que abrir el Facebook de esa manera. No, a mí no, mi apellido es de Franchi en realidad, pero bueno, es más que nada para tener el contacto con cada uno de la gente que nos va llegando de otra manera, porque si no, Y es, se hace difícil. Vamos a meternos ahora a tus personajes, a los que le has puesto ajá. voz. Y te voy a nombrar tres que son totalmente diferentes, vienen de lugares totalmente distintos. Quiero saber qué han representado y qué significan en tu vida Nico Robin, de One Piece, Olivia Octavius, o la Doctora Octopus, en Spider-Man Un Nuevo Universo, y lo que comenté con la poesía y estas causalidades que tenemos, tristeza en Intensamente. Mira, eh, he dicho esto en varias entrevistas y a lo mejor suena ya cliché o algo así, pero lo que trato es ser lo más honesta posible en mi compartir, ¿no? En esta compartencia, como dicen aquí en Oaxaca, este, con la gente que está interesada en mi trabajo, que yo lo hago porque lo amo, ¿no? No por el reconocimiento, eso es un efecto Ujú. secundario, hacer las cosas con amor y con pasión y con entrega, ¿no? Y sí, creo con profesionalismo y con entrenamiento, porque yo no dejo de tomar cursos, no dejo de entrenarme en la voz, tomo cursos de actuación aún cuando me es posible. Entonces, pues siendo lo más honesta, tú me dices estos tres personajes y bueno, salvo tristeza por el significado que tiene, pero ya hablaré de eso en específico, pero cualquier otro personaje que tú me digas de la fortuna que he tenido que hacer, para mí mi personaje más importante siempre es el que estoy haciendo en ese momento, porque implica que yo esté ahí, que esté en este famoso aquí y ahora, que implique que mi emoción esté acompañando al personaje con el que estoy, la respiración esté ahí. Entonces, pues cada personaje se vuelve importante en el Ujú. momento en el que yo lo estoy realizando.
Y en ese momento para mí son personajes inolvidables porque requieren de toda mi información, de toda mi memoria emotiva para poder acompañarlos. Y también en cuanto termino, yo que tengo memoria de Dory, así de pececito, los olvido, los suelto, porque, porque ese también es mi trabajo emocional, ¿no? O sea, Ujú. entregarles mi emocionalidad y después volver a ser yo y estar conmigo, solamente es entender eso de humano que tienen, aunque sea un personaje tan fantástico como Nico Robin o como la Doctora Octopus o como la misma Tristeza, ¿no? O sean personajes más realistas. Lo que nos une, lo que me une a ellos y lo que hace que ustedes se identifiquen con ese tipo de personajes es la emoción, es que todos compartimos la emocionalidad y podemos entender en empatía qué es lo que el otro está sintiendo. Por eso un personaje como el Joker, por ejemplo, saliéndome de mí, Ujú. nos identifica, ¿no? Nos acerca porque podemos entender por dónde transita su emoción, aunque nuestras circunstancias hayan sido diferentes y nuestra vida sea distinta, porque la circunstancia es diferente y es, lo que no, es por lo que pagamos por ver, pero en realidad también por ver la emoción en la que transita. Aunque sea amarillo como Mero Simpson, lo podemos entender, ¿no? Porque sabemos la emocionalidad, porque hemos estado ahí. Entonces, para mí, todos mis personajes son importantes en cuanto los estoy haciendo. Y me da mucha pena con los fans, porque los olvido después. Me ha pasado que me dicen, oye, ¿qué se siente que hiciste a este y luego hiciste el live action y lo hiciste animado? Y yo decirle, oye, perdóname, yo no hice al animado, no era yo. Sí, como no eras tú, y me mandan un pedazo y veo y digo, ay, sí es cierto, sí era yo. Qué pena. ¿No? Así de, ay, sí es cierto, yo hice eso. Entonces, me da mucha pena, de hecho, no tengo la maestría que tiene mi esposo o Mario Castañeda para que les digan, oye, hazme la voz de no sé quién, ¿no? Y ellos, bla, 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 y pasan de uno a otro. Yo, eh, porque la voz la tengo cuando los veo, cuando veo cómo respiran, cuando, ¿sabes? Cuando estoy ahí con ellos, es la voz que les corresponde, o el ritmo, porque no es hacer nada más voces o Ujú. que digas, ahí no la reconozco, sino que tu voz se adapte a la respiración del otro y a la emoción que está teniendo en ese momento. No es tanto hacer vocecitas diferentes, ¿no? Y bueno, la que sí, evidentemente puedo reproducir es la de Tristeza porque es una voz muy particular, ¿no? O sea, porque dónde la encuentras, porque es un personaje que viene a mi cabeza y al reproducir su color, el, el, el suéter que trae, me produce esas sensaciones y puedo encontrar rápidamente dónde la localicé y puedo reproducirla. Pero los otros me da mucha pena porque pues los chicos esperan de nosotros pues eso, ¿no? Así como, hazme la voz y yo soy malísima para eso porque como, insisto, el personaje más importante para mí es el que estoy haciendo en el Ujú. momento y a todos los adoro. Claro, Tristeza me abrió una oportunidad, aparte de que es un personaje que yo creo que creo que es muy distinto a lo que me dan regularmente, como te decía, las malas, las detectives, la policía súper fuerte, la villana, la prostituta, la drogadicta, así. Y de repente viene Tristeza y me regala otro tono y me fascina. Aparte me llegó en un momento muy determinado, así como tú me compartías esto del fallecimiento de tu madre, con todo relacionado a cuando pierdes la vista y cómo se vuelve a ver afectado, ¿no? Justo por tu emocionalidad, que es Ujú. muy potente, que tiene que ver que estamos sintiendo con cómo nos estamos sintiendo hasta físicamente. Entonces, a mí cuando grabo Tristeza, mi papá estaba en terapia intensiva. Mm. Y si bien no es que no sea actriz y me haya tomado de eso, pero sí estaba yo en un mood muy específico porque mi papá no le daba ni gripa, siempre estaba sano, siempre nos curaba a todas, siempre estaba fuerte, entonces verlo enfermo por primera vez y bueno, y en terapia intensiva, pues era muy fuerte para mí y,
y pues llegar a un personaje de estos tan, no sabíamos que iba a ser tan icónico, pero llegar a ser un personaje importante en Disney, pues es un sueño siempre, como te comentaba al inicio de la plática. Entonces, pues tristeza significa para mí la oportunidad que me dieron de poder hacer otras cosas, ¿no? Porque tú me escuchas ahora que hemos estado hablando y como bien platicábamos, el nombre nos define. Y sí, yo tengo un nombre Ujú. fuerte. Imagínate que me llame Kerigma y de repente yo te hable, hola, ¿cómo estás? ¿No? O sea, no es que no pueda hacerlo, lo puedo hacer, pero mi voz normal no es así. Ujú. Mi tono es así, duro, ¿no? Fuerte, como mi nombre. Entonces, eh, esa es mi personalidad. Y tú me ves ahorita y estoy vestida de negro, por ejemplo, ¿no? O sea, todo eso que nos rodea. Ujú. Y no me da... Estuve trabajando, fíjate, en un proyecto con débiles visuales y ciegos en un museo. Um, y ellos usaban mucho la palabra ver, como bien decías hace Ujú. rato, ¿no? Así que yo sé que hago muchas referencias al mirar, pero, pero yo no me refiero solo a la mirada eh, evidente, ¿no? A la del sentido, a la que nos dan los sentidos nada más, sino a mirar más allá. A veces Ujú. los que me conocen, los chicos que por ahí me han visto una fotografía mía, por ahí me han de haber visto con un bindi. No sé si tú conoces los bindis, Gustavo. Como con el nombre ese, no. A ver qué es. El, el bindi es una insignia hindú Ajá. que es como un puntito que se ponen en el chakra, Sí, exacto. Sí, sí, ya sé que, cuál es. que en Ujú. es el sexto chakra, Claro, el tercer ojo. Ujú. porque van de abajo hacia arriba, que sería el tercer ojo. Ujú. Entonces, justo yo uso el bindi, lo he usado por más de, ¿qué serán? Como unos 25 años o algo así, uso el bindi regularmente, ¿no? Y para mí justo significa eso, mirar más allá, Ujú. ¿no? Recordarme este mirar, si bien es un adorno y es algo ornamental y demás, por quién me lo regaló, una de mis hermanas y un viaje, bueno, dos viajes a India que he hecho yo, el viaje que hizo ella y que me trajo ese vino, bueno, tiene un significado sentimental, pero también tiene que ver con este recordarme, mirar Ujú. más allá de lo primero, ¿no? Que es, y quitarse juicios también. Entonces, no siempre lo logro, no soy una santa, soy un ser humano con luz y oscuridad y me enorgullezco de ello, pero sí me gusta recordarme ver más, ¿no? Ver más allá de lo evidente y lo evidente tiene que ver con esta primer mirada inmediata, ¿no? De creer solamente en lo que vemos. Entonces, bueno, pues te estaba hablando, ay, es que brinco de un tema a otro, perdón. Primero te digo, yo hay una frase que siempre uso y me río, para el que lo conoce, digo, yo soy como Leonó, que es lo que dijiste vos. Veo más allá de lo evidente. Porque es como decís vos, no es mirar. Una vez me pasó con una expareja, 2015, cuando estuve internado, que esto que contaba, casi me voy para el otro lado. Y me era difícil, en ese momento no estaba entubado, pero tenía una sonda nasogástrica, estaba medio débil. Y digo, mira, es difícil de entenderlo, pero es con algo que estaba diciendo, digo, sé perfectamente lo que querés expresar. Dice, pero ¿cómo? Es difícil de expresarlo, pero es como si siempre me pasó como que si atravesara la persona. O sea, veo más allá de la intención que tiene, más allá que sea buena o mala. Y Exacto. es difícil de definirlo con palabras, pero para mí es natural porque siempre me pasó. Y no me lo entendía y se ponía mal por la situación, porque no me entendía qué quería decir, porque tampoco estaba con la fuerza para decirlo. Estaba también, vamos a decirlo, la realidad, estaba enculado por toda la situación y demás. Ya había pasado lo peor. Claro, y era el no poder dormir, estar toda la noche medio delirando por todo lo que me pasaban y demás. Entonces, era un hastío en un montón de sentidos y tampoco tenía ganas de estar explicando algo que no me estaba entendiendo la primera. Pero te entiendo perfectamente lo que decís. Y un poco lo que te nombraba yo de los personajes no es tanto
Igualmente tacho algo de la lista que va más al final, pero no importa. El tema de él, lo que preguntaba era, esto el factor común que tienen, que son animaciones, pero una viene desde el anime, otro un dibujo más occidental, y el otro, Ujú, lógicamente, Disney. O sea, vienen de tres lados distintos. Los represento esto ujú, en el nombre de los personajes. Pero en lo que ha representado, no solamente por la llegada que ha tenido en la gente, que podés no acordarte, pero la gente te lo hace recordar permanentemente. Y el hecho del estilo diferente, como hablamos de los videojuegos antes, ¿no? Que tenés que estar gritando, que ¡oh! Una cosa todo así. Y esta cuestión de la parte actoral, que tenés que meterte en diferentes personajes, pero que no son, que después te pregunto por el live action, que a lo mejor, si bien pueden ser personajes diferentes, un ser humano tiene una cierta movilidad, un poquito más, un poquito menos. Ahora, el dibujo animado es totalmente diferente, porque te lo pueden hacer con un dinamismo no humano, y a esto lo que representaba, ¿no? El anime que viene con una acción y una forma de hablar diferente, el dibujo occidental, por más que sean de superhéroes, y encima el peso que puede tener un personaje en ser, es el Doctor Octopus, que es muy característico de Spider-Man, que es hombre, y deciden, aunque parecían que iba a ser polémico y no lo fue, porque gustó mucho el personaje, que en vez de ser un hombre lo pasen a mujer, que sea la Doctora Octopus, o sea, el cambio, la apertura que hay cada vez un poquito más a través del tiempo, y lógicamente un personaje como Tristeza que antes que la viera o que la escuchara, todos me decían, no, que es una porquería, que qué sé yo, que no se entiende, que es difícil. Y un día la conseguí y me la puse a escuchar. Y sí, no es una película común, pero entendí a qué apuntaba la película. Es una película que si no estás preparado, no es tanto para chicos, aunque sea dibujos animados, porque tiene una dinámica que no es la del dibujo animado común. Es a veces más lenta, es más depresiva por lo que va pasando, ¿no? Eh, Tanto en la realidad como en el dibujo, los personajes, ¿no? Las emociones. Pero una cosa es lo que te van contando. Cuando escuché la película y vi bien, entendí perfectamente cómo iban jugando esas emociones, lo que querían, creo que graficar, el que la ideó, que no era algo común, y apuntaba también a eso, ¿no? A esto fuera de lo común, más allá de ser Disney, y esta cuestión que hablabas de la emotividad antes y las emociones graficadas en esto que puede parecer de una manera, pero que termina siendo una historia de un fondo totalmente complicado, una complejidad que tiene la protagonista con todo lo que va pasando y cómo van ganando las emociones de un lado o del otro pensando que solamente hay que estar pum para arriba todo el día y ya felicidad y todo, y el tema del equilibrio. Yo la planteo, obviamente, la pregunta un poco más sencilla. Como me lo contestas así, digo, bueno, la voy a profundizar un poco más. Después, cuando hago la pregunta, dispara para donde puede disparar, ¿no? Pero ajá. no sé si ahora con este desarrollo la podés mirar de otra manera la pregunta. Eh, bueno, este, ¿Cómo te quedaste? no, es que me quedo pensando es que entiendo lo que dices y doy como un círculo, hasta lo estoy dibujando aquí con un lapicito. Vuelvo a dar un círculo y vuelvo a considerar, porque lo, que los personajes para mí, pues qué importancia tienen, me sirve muchísimo como referencia, o sea, como referencia para contestarte, porque es un personaje que volví a ser después de muchos años, donde ya no soy la misma y el personaje es el mismo, porque ni siquiera la volvieron a hacer.
transita por los mismos lugares. Es algo que repetí y eso no es algo que suceda regularmente. Me ha tocado hacer a la misma actriz, la misma peli, pero en el mismo tiempo, ¿no? Que se dobla en dos compañías y que tienen a bien dártela en los dos lados y, bueno, repetirla. O que, por ejemplo, grabes algo, se borre y tengas que volverlo a hacer. Y esos son sucesos extraordinarios que nos permiten volver a hacer lo que estamos haciendo y no hacerlo por única vez, ¿no? Y que se quede grabado para siempre y que de ahí o nos amen o nos odien, ¿no? Entonces, pues este caso de One Piece, por ejemplo, pues yo hice a Nico Robin en ese momento, fue el primer anime que hice, bueno, con más diálogo, ¿no? Y eso que no habla mucho, pero me refiero, había hecho así como la que iba pasando por ahí, la que medio gritaba, o sea, apenas, cualquier cosa. Y entonces Vicky Bourgois pues confió en mí, me dio este personaje que hablaba un poco más y yo no estaba entendiendo cómo se doblaba. O sea, qué pena. Pero ahorita o sea, que los chicos digan, tú eres la voz de Nico, y yo me recuerdo a mí en el atril sudando, sin saber qué estaba haciendo, ¿no? Con la emoción, quién sabe dónde, y escuchando a la directora, no, no, y otra vez, y yo no la disfruté. Y entonces yo no sé qué hice, que los chicos no olvidan ese personaje. Entiendo que porque está dentro de un anime muy, muy famoso y todo, ¿no? Y de un universo que les cautiva y demás. Pero si a mí me preguntan, o sea, fíjate, yo no estaba ahí. O sea, claro que era importante, pero estaba más yo que Nico. Ahí. Estaba más queriendo hablar. Seguramente, o sea, yo nada más puedo recordar que seguramente me he de haber trabado no sé cuántas veces, dicho una cosa por otra, ¿sabes? Y lo que yo quería seguramente era que el loop ya saliera y se quedara. Pero no sabía que iba a ser tan significativo. No tenía ni idea de que esto iba a pasar. Y mucho menos que a mis 43 años iba a volverla a doblar en una pandemia y parte de eso, o sea, algunas cosas las alcancé a hacer presencial y algunas desde casa. O sea, que es otra cosa. Entonces, eh, ha habido mucha controversia que salió contra la dirección y contra algunos personajes y demás, pero yo puedo decir que ahora entiendo a mi personaje. Ahora sí sé quién es. Ahora sí te puedo platicar de él y ahora sí puedo decir que estaba toda yo haciéndolo gracias a la dirección de Arturo Castañeda y gracias a que ahora tengo una mejor técnica para hacer mi trabajo y puedo estar en la emocionalidad. Antes estaba tratando de entender cuál era la técnica del doblaje y la actuación se me iba todavía, ¿sabes? Claro que Vicky Bourgois me cuidó muchísimo, una actriz de teatro talentosísima también que me conoció en el teatro. Entonces hicimos teatro juntas. Entonces, por supuesto que ella no iba a dejar un loop que no estuviera bien. Tan no fue así que el personaje, pues a la gente le gustó con mi voz, ¿no? Sin embargo, yo recuerdo que para mí fue un martirio, una cosa terrible, hacerlo en ese momento, porque no entendía cómo se movía la boca de un personaje animado como este. No cómo se mueve la boca de tristeza, en tercera dimensión, ¿sabes? Con unos gráficos mucho más. Yo no entendía cómo se movía esa boca que nada más se abre y se cierra casi. Me costaba mucho trabajo entenderlo y dotarle mi emocionalidad a alguien. Creo que todavía me sentía muy separada. Ahora no, ahora puedo entender que yo puedo ser Nico Robin. A mis 43, siendo que ella es una chava joven, claro, ¿no? Entonces, con mi registro, buscando el registro que ella necesita y respirar con ella, y puedo entender que yo puedo conocer el lado oscuro que ella tiene en mí, que lo puedo reconocer y que lo puedo compartir a través de mi voz. Entonces ha sido una gran oportunidad. Es como si te fueras al pasado y te dieran chance de borrar un error que tú tenías, ¿sabes? Eso ha sido para mí y es mágico y lo agradezco muchísimo.
Y bueno, la Doctora Octopus la hace en inglés una actriz que he tenido la oportunidad de doblar en varias ocasiones, una comediante increíble y actriz dramática que también la doblé ahora en una serie dramática. Se llama Catherine Hinn o Hine, no sé cómo se diga, según yo es Hinn, eh, que es una increíble actriz. Ella la hace en inglés y entonces ella fue mi guía en inglés y eh, sé que este personaje era icónico, ahí fue bajo la dirección de Gerardo García. Es que el director es muy importante para nosotros. Pocas veces se habla de la dirección. Y, y, y él me compartió el universo del Doctor Octopus para poder hacer a esta mujer, o sea, su importancia, la relevancia de que ahora era una mujer. Y entonces, bueno, aparte de que los tonos increíbles que tiene la actriz en inglés, ¿no? Que te ayudan a matizar, pues, y a divertirte, porque es un personaje muy divertido, ¿no? Bueno, a mí me lo pareció. Me pareció un personaje muy divertido, que tiene como varias facetas, pues. Entonces, cuando está así como la doctora y así, y luego como más mala y esto, me parece un personaje muy, muy divertido. Y yo creo que es un juicio, pero me gusta creer que la actriz se divirtió y entonces yo la escuchaba y me abría un universo para poder acompañarla en sus emociones. Entonces, pues yo no sé si te estoy respondiendo, otra vez te respondí otra cosa, pero, pero los personajes para mí significan posibilidades de poder ahondar en mis emociones. Eso es lo que significan para mí. Aunque no sean humanos. O sea, esto es Ujú. todo, como decíamos, es animación, ¿no? Pero están hechos por una visión humana. Ahora sí que están hechos a imagen y semejanza de nosotros. Entonces, no hay nada de ellos que no podamos reconocer. Mi primera frase en las clases, y Alex te lo podrá decir, es: nada humano me es ajeno. Entonces, esa es mi manera de relacionarme con el personaje. Aunque yo no esté de acuerdo con acciones de algún personaje, como te decía que hago a la mala maldita, a lo mejor yo no estoy de acuerdo con eso, pero eso no importa. A la gente no le importa y a un actor no le puede importar, no puede tener Ujú. juicio sobre su personaje. No puede enjuiciarlo porque eso se escucha. La gente lo termina viendo en la voz o sintiendo de alguna manera. Entonces, tú no puedes tener juicio entre las acciones del otro. Lo que tienes que hacer es entender desde dónde viene esa emocionalidad y tener la oportunidad de reproducirla en ti y sacarla, porque nada humano me es ajeno. Entonces, si bien las acciones son lo que nos hacen distintos a los humanos, lo que sentimos es lo que nos hace iguales. Entonces, ¿qué hago con eso que siento? Bueno, pues eso ya te hace ser Hitler Ujú. o te hace ser Mahatma Gandhi. Pero, eh, pero ¿qué es lo que siento? Eso sí lo puedo reconocer en Trump y lo puedo reconocer en Nico Robin o en Hela de Thor, o, ¿sabes? Lo puedo reconocer ahí. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.